Comencemos. Listo, muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo vía Facebook Live. Para nosotros realmente como Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es un honor poder tener este panel realmente de lujo para hablar de un tema tan importante, ¿no? Tan importante en el día de hoy como son las implicaciones de la recesión económica global en el Ecuador y la región. Como todos ustedes saben, estamos pasando por momentos complejos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Los organismos internacionales, muchos multilaterales, esperan que este año 2023 sea un año no solamente de desaceleración de la economía, sino de recesión. Y qué mejor que hablar justamente con decanos y representantes de las carreras de economía del país para ver cuáles son estos retos que nosotros como economía ecuatoriana, pequeña, abierta y dolarizada, tenemos en este año 2023. Muchas gracias a todos los decanos y representantes de las carreras de economía que nos están acompañando el día de hoy. Voy a presentar a las personas que nos acompañan. Víctor Aguilar Feijó, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Permítame una pequeña biografía de Víctor. Él es economista, tiene una maestría en economía con mención en finanzas y maestría en gerencia de proyectos educativos y sociales por la Universidad de Cuenca. Es doctor en ciencias de la administración por la Universidad Nacional del Sur de Argentina. Es profesor titular de la Universidad de Cuenca desde el año 2003 y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca desde el año 2013. También nos acompaña Jorge Granda Aguilar. Él es economista por la Universidad Central del Ecuador y doctor en economía por la Universidad Nacional de Rosario. Fue investigador asociado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales entre el año 2003 y 2017. Es coautor del libro Crisis de Confianza y Régimen Cambiario Flexible. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Tenemos también a Ronnie Correa Quesada. Él es director del Departamento de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, es investigador principal de la red CESLA Capítulo Ecuador, es doctor en Economía por la UNAM de México, tiene un máster en Desarrollo Económico para América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía en España, es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, autor de varios capítulos de libros y artículos indexados, y es revisor y evaluador de varias revistas científicas. También nos acompaña Nelson Lascano. Él es economista por la Universidad Central, es especialista en administración de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y magíster en costos y gestión financiera. Es docente de pregrado y posgrado con 23 años de experiencia. Ha participado también en varios proyectos de investigación orientados a la innovación económica, economía agraria y circular. En esa línea también ha publicado varios artículos en revistas científicas. Actualmente es el coordinador de la carrera de Economía y director de Proyectos y Calidad. Tenemos a Marco Romero Ceballos. Él es economista por la PUCE, es máster en Sistemas Financieros y Desarrollo de la Université París, Panteón Sorbona. También es máster en Economía y Política Internacional y tiene un doctorado en México en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Es actualmente el director de áreas de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ana María Sánchez, que también nos acompaña, es economista por la Universidad Técnica de Ambato, tiene un MBA de la Escuela Politécnica Nacional, tiene una certificación en habilidades de administración de proyectos basados en estándares PMI y PMA por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como especialista de investigación y desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato. Es coordinadora del Observatorio Económico y Social de Tungurahua y editora de la revista Boletín de Coyuntura del Observatorio Social y Económico de Tungurahua. Finalmente, tenemos a Rubén Flores Agreda. Él es economista con un posgrado en Economía Agrícola, cuenta con más de 30 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado y en la academia. En el año 2019 se incorporó a la ONU para la Alimentación y la Agricultura en la Oficina Regional de Santiago de Chile como oficial principal de políticas. También fue ministro de Agricultura, presidente de Ban Ecuador y representante de FAO en Uruguay.
Actualmente es el decano de la Facultad de Economía de la PUCE y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas. Como ustedes ven, tenemos realmente un panel de lujo, como yo decía, para hablar justamente de estos temas que nos interesan a todos y todas. Nada más para todos nuestros panelistas, cada uno de ustedes, por favor, tendrá 10 minutos para hablar de los temas, de los retos que ustedes piensan, ¿no es cierto?, en cada uno de los sectores que más se especializan o que más quieren puntualizar. Yo voy a hacer el trabajo a veces complicado de cuando ya estemos alrededor de 8 minutos, les voy a decir, ¿no es cierto?, para poder cumplir con la hora y sobre todo tener alguna interacción con las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y entonces empezaríamos, por favor, con Víctor Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes. Quisiera que me confirmen si la presentación se puede observar. Sí, Víctor, la estamos Listo. viendo muy bien. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Celebro como el que más esta iniciativa de la PUCE y creo que es una obligación hacer esto por parte de las facultades de economía del país. Y dado que es la primera presentación y que esta abre el coloquio, mi intención, como verán, es poner sobre la mesa una serie de elementos que espero yo alimenten y promuevan la discusión tan necesaria en este contexto. Entonces, en un primer momento, yo mencionaré algunas variables clave y después consideraré algunas que pretenderían dar una perspectiva sobre lo que podría estar, a mi modo de ver, atenuando o agravando los efectos de la crisis global en nuestro país. Entonces, sin duda alguna, quizás estos son los elementos más llamativos de la crisis que atraviesa la economía mundial, por supuesto, las repercusiones de los efectos de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación mundial, la crisis climática siempre y cada vez más presente, los aumentos de los tipos de interés, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento y las afectaciones en el comercio mundial, sobre todo por una inicial y todavía no superada crisis logística para la distribución de bienes. En el contexto del Ecuador, entonces, podemos ver que el crecimiento, de acuerdo a las previsiones yo he elegido 5 instituciones, 5 organismos, que más o menos coinciden en que la proyección para el 2024 es de 2.8 el crecimiento del Producto Interno Bruto y de 3.1. Naciendo de un crecimiento 2020, un decrecimiento del 7.8 que, como todos sabemos, sin duda es atribuible en enorme medida a la pandemia. Llama la atención aquí, como veremos después, que el crecimiento proyectado al Ecuador es superior a sus vecinos e inclusive está sobre el promedio de crecimiento mundial. Las explicaciones a esto quizás en la discusión posterior podamos aclararlas un poco. Pero esta misma perspectiva del Ecuador versus Latinoamérica, la Unión Europea y el mundo, da cuenta de que siempre estuvimos hasta antes del 2023 bajo los promedios y que después, proyectado por supuesto, 2023 y 2024, un crecimiento frente a Latinoamérica, Unión Europea y el mundo es un tanto superior para el caso del Ecuador. Aquí empiezo yo a hablar del primer atenuante, quizás. Vemos un precio del petróleo que ha tenido una tendencia alcista desde marzo de 2020 para situarse a noviembre de 2022, que es el dato que tenemos, de 84,20 y un promedio enero-noviembre de 2022 de 96,05. El promedio del 2020 fue el del 38,66. De enero a noviembre de 2021 casi se duplicó y tenemos que casi un crecimiento de 3 veces comparado 2020 con 2022 para cerrar en 96,05 en este año que ha pasado. Así que quizás este es uno de los primeros atenuantes de ese efecto de la economía global en el mundo, en el país, perdón, en el Ecuador. Quizás este es otro atenuante. Vemos que ha habido un crecimiento para el año 2022, tanto de exportaciones petroleras como tradicionales y no tradicionales, si las comparamos con los 2 años inmediatamente anteriores. Entonces podríamos verificar solamente por ver las petroleras
que pasamos de 4.675 millones de dólares a 8.300 millones de dólares y para terminar en noviembre de 2022 en 10.721. Sin duda un crecimiento significativo desde el 2021 al 2002 y por supuesto si lo comparamos con el 2020, pero también hay un crecimiento que es importante en nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales. Y aquí tenemos el que yo también considero es uno de los atenuantes en cuanto podemos ver la medida en la cual ha venido creciendo las remesas, de acuerdo a la información trimestral del Banco Central del Ecuador. Este, sin duda alguna, también podría ser constituido o pensado como un atenuante, porque si comparamos cómo estuvo el dato en el primer trimestre del 2019 y lo verificamos con el dato observado al tercer trimestre del 2022, vemos que el paso de 736 a 1.221 millones es sin duda importante. En cuanto a inflación, que ya dejaría de ser un atenuante, quizás un resultado más bien contrario, vemos que por primera vez desde el 2016 el Ecuador nos deja ver una inflación que supera los datos anteriores. Y si vemos solamente en el año 2012, tuvimos una inflación más alta que la que hemos terminado a diciembre de 2022. En el 2012 fue 4,16, fue la última vez que tuvimos una inflación de ese nivel, y terminamos 2022 con el dato de 3,74. El siguiente indicador que me gustaría señalar es el que tiene que ver con el nivel de riesgo país. Tenemos el dato de 1.130 puntos a enero del 2023 y, por supuesto, quizás el último resultado electoral modificó también esa cantidad, que está alrededor de 1.415 al 7 de febrero del presente año. Y finalmente quisiera también mostrarles qué es lo que ha pasado con algunas categorías de empleo, que también son indicadores decidores sobre la situación en la que nos encontramos actualmente. Llama mucho la atención, y habría que buscarle una explicación estudiándolo un poco más, la caída en la población económicamente activa, una tasa de variación de 2,85 negativa. Cae también la población con empleo a 1,88, pero el empleo adecuado, según datos gubernamentales, mejora en 3,15. El subempleo ha descendido también en un 18% y el empleo no remunerado ha caído también al 3,46. Sin embargo, esta categoría de otro empleo no pleno ha crecido en un 7,05, lo cual amerita, como he dicho anteriormente, quizás un poco más de análisis para encontrar los determinantes que están sosteniendo estas variaciones positivas y negativas. De acuerdo a los datos del gobierno, el desempleo cayó en un 25,17%, que sin duda alguna sería un número para celebrar, pero ya vemos que la composición del empleo en el Ecuador es harto complicada, harto difícil, y habría que siempre analizar subempleo, empleo no remunerado y empleo adecuado. Este es un resumen de la tabla anterior. Vemos que la tasa de participación global, comparando diciembre de 2021 con diciembre de 2022, ha sufrido una ligera variación. La tasa de empleo adecuado ha subido mejor del 33,9 al 36. La tasa de subempleo cae. La tasa de desempleo también cae, comparando esto anualmente. Y también he creído pertinente mostrar este dato porque este es quizás uno de los agravantes, que es el nivel de percepción de corrupción que existe para el Ecuador. El problema no solamente en este caso es el ranking que tenemos, tan elevado negativamente hablando, sino al parecer existiría ya en este país alguna suerte de normalización de la corrupción. Y en algunos casos que son realmente preocupantes, quizás inclusive un incentivo a la deshonestidad y a la corrupción, que es sin duda alguna uno de nuestros graves problemas y de los agravantes más significativos en este contexto de crisis global. Y sin duda alguna, también hay que hablar como un agravante
y muy importante también el tema de la seguridad. Les presento en esta tabla sencilla estadísticas de delito con mayor connotación y llama poderosamente la atención el cambio que hubo entre enero-mayo 2021 y enero-mayo 2022 en la tasa de variación de homicidios, por ejemplo, la cual creció en 102.4%, y los robos en 64, 54%, en bienes, autopartes, motos, carros. Sin duda alguna, un nivel de inseguridad que efectivamente no estaría promoviendo los emprendimientos o la necesidad de ampliar los negocios por este temor ya estructural en la población. La percepción ciudadana de inseguridad es alrededor del 64%, lo cual es un número realmente significativo y altamente preocupante. Las perspectivas internas, entonces, para el siguiente año, quizás un precio de petróleo que ronde los $75, el riesgo del país a la fecha, 1.415. Se esperan reservas internacionales de 9.353 millones de dólares y considerando que en el 2022 hubo un récord de remesas, habría que esperar que en el 2023 quizás este valor sea aún mayor. En resumen, yo quisiera plantear aquí tres atenuantes importantes: dolarización, remesas y economía oculta. Sin embargo, es claro que detrás de estos tres atenuantes hay algún grado de, quizás no me equivoque en el término, de perversidad, en el sentido de que las remesas son resultado de la salida de la población, de la huida de la población para buscar mejor situación económica en otros lares. La economía oculta, que si bien es cierto, es difícil de cuantificar. Un reciente estudio realizado precisamente en esta facultad, a través de 3 métodos, encontró que la economía oculta está alrededor del 37-38%. Eso quiere decir que de cada $10, 4 provienen de esta forma de realizar economía. Una gran parte de ellas seguramente será de la economía delictiva. Y la dolarización también, de alguna manera, tiene un sentido o un origen perverso en la medida en la que no es una moneda propia y, sin embargo, está sosteniendo varias de las situaciones que hemos visto en láminas anteriores. Los agravantes, sin duda alguna, al parecer las elecciones seccionales 2023 y los resultados de consulta popular desde la perspectiva del gobierno, el alto grado de corrupción y, como he mostrado hace un momento, los altísimos niveles de inseguridad. Creo que esto es lo que tenemos que discutir, analizar más estos atenuantes, analizar más los agravantes para poder tener una perspectiva más cercana de qué le espera al Ecuador en el 2023 frente a un contexto de crisis mundial que probablemente va a mostrarnos una situación más compleja que la que hemos venido pasando. Creo que cumplí con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, el tiempo perfecto. Como tú dices, creo que estos son los primeros elementos para seguir discutiendo y creo que como de las primeras lecciones que nos vamos llevando es justamente cómo vamos a ir trabajando de manera conjunta. Ya lo mencionabas al inicio, es el momento, creo, importante sentarnos, ¿no?, las diferentes facultades de economía para debatir estos temas tan importantes para el país. Gracias, Víctor, y después seguiremos con este. Jorge, por favor, Jorge Granda, para que nos pueda comentar sus reflexiones. Perdón, Jorge, estás muteado, no te escuchamos. Perdón. Ay, gracias. Un saludo a todos los colegas, compañeros, amigos, a todas las personas que nos están acompañando en este foro. Yo quisiera, para empezar, referirme un poco a lo que ha acontecido en los últimos 20 años en economía mundial, en economía global, en donde podemos destacar como hecho crucial la circunstancia de que la realidad ha ido mucho más allá que las teorías. Y eso nos obliga, sin duda alguna, a repensar incluso a veces nuestras convicciones sobre cómo pensábamos los procesos de desarrollo y los otros desafíos que tienen nuestras economías y la economía ecuatoriana en particular. Me refiero en particular, en especial, a la política de tasas de los bancos centrales a nivel global, que
previo a la gran recesión del 2008, mostraron, ¿no es cierto?, una pérdida paulatina de facto de la eficacia monetaria, que dio lugar, sin duda alguna, a una recesión persistente. Un paralelo también podríamos hacer en las economías en desarrollo, en donde también, digamos, de facto se pierde la eficacia de la política monetaria, en donde, enfrentando la recesión, finalmente las tasas de interés suben. En el caso de la economía dolarizada, como se observaba hace un momentito, el incremento significativo de las primas riesgo país, que sin duda muestran, ¿no es cierto?, la pérdida de eficacia, que en el caso de la economía ecuatoriana, al ser una economía dolarizada, en realidad es una pérdida de facto, digamos de jure más bien. Economías como la Argentina, que tienen moneda propia, también se han visto, ¿no es cierto?, abocadas a la pérdida de eficacia monetaria. En ese caso, ¿no es cierto?, más bien es de facto, ¿no?, porque es una economía que tiene política monetaria. Entonces, estos elementos, ¿no?, nos dejan importantes lecciones, porque frente a la pérdida de eficacia monetaria en las economías avanzadas, la estrategia para combatir una recesión tan persistente como la del 2008 se centró sin duda alguna en la política fiscal. Es a partir del déficit, del gasto deficitario, e incluso, ¿no es cierto?, a través de una lógica de crecimiento de la deuda muy marcada en las economías avanzadas, cómo se logra de alguna forma doblegar la recesión del 2008. Hay que observar, sin embargo, ¿no es cierto?, que esta situación no es extrapolable a las economías en desarrollo, por una circunstancia que es necesario tenerla presente. Estas economías de alguna forma tenían espacio fiscal. El espacio fiscal no solo debemos observarlo a través de los balances de flujos entre ingresos, recaudaciones y gastos, sino tiene que ver con un componente intertemporal en donde las tasas de interés nominal, ¿no es cierto?, o el costo de financiamiento más bien, se confronta con la tasa de crecimiento. Entonces, las economías avanzadas que estaban creciendo alrededor del 1, 2, 3%, pero estaban endeudándose a tasas extremadamente bajas, con lo cual, ¿no es cierto?, incluso la acumulación de déficit no tenía un impacto, no implicaba, ¿no es cierto?, un efecto mayor sobre la sostenibilidad fiscal. Esta situación, por ejemplo, en América Latina es un poco mucho más compleja, ¿no? En el caso específico de la economía ecuatoriana, con tasas de crecimiento, fíjense ustedes, desde que empieza la recesión en Ecuador y en el resto de países que dependemos de materias primas, 2015, en realidad 2014, 2015, ¿no es cierto?, hasta el 2019, luego viene la pandemia, Ecuador tiene crecimientos per cápita negativos, ¿no? Y la economía tuvo que endeudarse, ¿no?, a tasas del 9% y periodos de corto plazo. Entonces, economías otras, como las economías vecinas, ¿no?, especialmente Perú, que había logrado construir fundamentos económicos, especialmente posiciones externas mucho más sólidas. Fíjense ustedes que la crisis política actual no ha afectado mayormente, ¿no es cierto?, la prima riesgo país, economías en definitiva que tienen convergencia en tasas de interés, han logrado de alguna forma, digamos, atenuar la inestabilidad macroeconómica que evidentemente precipita otros tipos de crisis que pueden volver mucho más persistentes las recesiones. El caso del Ecuador, como señalaban, con costo de endeudamiento de alrededor del ponderado, se decía que está alrededor del 4%, y crecimientos en realidad muy, muy exiguos, hacían mucho más difícil, ¿no es cierto?, en definitiva, lograr una expansión, digamos, por el lado de la política fiscal, tal como señalaba yo para el caso de las economías avanzadas, con márgenes mucho más pequeños y por tanto, ¿no es cierto?, precipitando una recesión mucho más persistente. Estos son algunos de los elementos que me parece que hay que tenerlos en cuenta en el análisis de la economía ecuatoriana, para no perdernos, digamos, en los elementos más de coyuntura y
¿no es cierto?, tratar de repensar los desafíos de nuestras economías hacia adelante, porque si comparamos, ¿no es cierto?, en una perspectiva un poquito más de mediano plazo, llegamos a la constatación que el crecimiento de la economía ecuatoriana depende estrictamente de las condiciones externas y particularmente de lo que pase con el precio del petróleo. Entonces tenemos desde el periodo, ¿no es cierto?, 2000, que inicia una recomposición de los precios de las materias primas hasta el 2014, 2015, un crecimiento promedio de alrededor del 4%. Desde el 2015 hasta el 2020, crecimiento, como decíamos, crecimiento incluso per cápita negativo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahí es los factores concentrados, ¿no es cierto?, en la expansión de la industria petrolera como la clave para entender el crecimiento de la economía ecuatoriana. O sea, sin renta petrolera, en definitiva, la economía genera, ¿no es cierto?, estos patrones de crecimiento terriblemente insatisfactorios. Es decir, ¿no es cierto?, los desafíos para pensar modelos de crecimiento, ¿no es cierto?, a través de una lógica post-petrolera, están presentes. Y aquí quería llamar también la atención, cuando hacía relación a la experiencia de algunos países de América Latina que han logrado, ¿no es cierto?, en definitiva, crear condiciones para lograr un proceso de absorción de los choques externos en condiciones más favorables, de alguna forma replica las experiencias de algunas economías emergentes que han logrado estas posiciones en base, ¿no es cierto?, de saldos persistentes superavitarios en sus balanzas comerciales, generadores importantes de ahorro, donde la composición del producto, comparándolo con las otras economías, podemos encontrar, ¿no?, que el tamaño de la inversión casi representa el 50% del PBI. El Ecuador, como el resto de economías de América Latina, fíjense ustedes, si revisamos la composición del producto, el consumo y el gasto representan alrededor del 70, 75, 80%. Es parecido a la composición del producto de las economías capitalistas maduras, con una diferencia, que esas economías finalmente completaron el proceso de creación de capital creado y la economía ecuatoriana, ¿no es cierto?, básicamente ancla sus procesos de acumulación en recursos naturales y capital natural. Entonces, desafíos como estos me parece que son cruciales para lograr políticas que nos permitan transitar hacia una lógica que permita crear condiciones favorables para resolver los problemas complejos, como son los problemas del empleo, ¿no? Tenemos tasas abultadísimas de subempleo, empleo inadecuado, y en esas condiciones, sin duda, ¿no es cierto?, repensar el modelo hacia, ¿no es cierto?, una composición del producto distinta, con un componente muy fuerte hacia la inversión, es un desafío fundamental. Si, digamos, estos elementos no son reconsiderados, probablemente estaremos haciendo lo mismo sin, evidentemente, esperar resultados distintos. En estos desafíos de repensar, evidentemente, ¿no es cierto?, no estoy invocando por políticas que más bien han sido de dudoso desempeño, ¿no?, estrategias de sustitución de importaciones, sino más bien estrategias muy agresivas en torno a sustitución de exportaciones. Me parece que estos elementos hay que considerarlos porque, digamos, si bien existen síntomas de recuperación, pero todos creo que estamos convencidos que esa recuperación básicamente, ¿no es cierto?, está relacionada con condiciones externas favorables. Ya se mencionó acá el crecimiento de los precios del petróleo, ya se mencionó acá la mejora sustancial de las remesas, que sin duda han jugado un papel muy importante, pero creo que siguen en la lógica de este modelo más bien que concentra la actividad económica en el consumo y en el gasto. Estos me parece que son algunos elementos que deberíamos
introducir para una reflexión mucho más sistemática sobre los desafíos, digamos, a mediano y largo plazo de la economía. Muchas gracias, Jorge, por los puntos destacables. Yo solamente, tal vez, de lo que tú mencionas, rescatar dos temas mencionados, el tema de las tasas de interés, que creo que a veces eso no se logra entender en una economía dolarizada, cuál es el efecto. Si bien, ¿no es cierto?, justo tenemos algunas herramientas de política monetaria, el que la Fed y los otros organismos estén tomando esa decisión, sí, como tú lo dices, nos golpea también. Y lo otro importante que creo que es un debate que tenemos que seguir trabajando es cómo se cambia la economía estructuralmente. Yo sí creo que desde el 2014 el Ecuador no ha tenido un crecimiento estructural, tanto del empleo como del crecimiento económico, y ahí es donde está, ¿no? El trabajo nosotros desde la academia, saltar con unas propuestas concretas para que se pueda ir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Jorge. Ronnie, por favor, Ronnie Correa. Tus comentarios y tus puntos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir la presentación. No sé si estoy con la presentación ya. Sí, ahí estamos, Ronnie. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a la PUCE, al Instituto de Investigaciones Económicas, a la Maestría en Economía de la PUCE por la invitación, agradeciendo también a los colegas por permitirnos intercambiar ideas en esta tarde, muy provechosa seguramente para todos. Voy a iniciar esta presentación, espero que no demore más de los 10 minutos establecidos, sino pues Verónica, como moderadora, me llamará la atención por ello, ¿no? En primer lugar, un contexto de la exposición, ¿no? Si bien es cierto, los problemas del país y de la economía no hay que abordarlos desde un punto de vista, ¿no? Porque son multidimensionales, entonces hay factores internos, externos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Pero me gustaría hacer énfasis ahora en lo que tiene que ver al sector externo y a las coyunturas que han ocasionado lo que estamos viviendo ahora o lo que estamos sufriendo ahora, para hablar con más propiedad. Específicamente lo que tiene que ver a exportaciones, petróleo, remesas, inflación y el financiamiento externo como variables de esta presentación. Hay que entender que el panorama es incierto, ¿no? Hablamos de recesión, sí y no, porque tenemos que esperar 6 meses o 2 trimestres, ¿no es cierto? Entiendo yo que se cumpliría desde que se anunció esto en el mes de marzo o abril, a ver si es que existe recesión o no, si no estamos ante una desaceleración, a pesar de que se percibe que hay un poco más de optimismo, ¿no es cierto?, en los datos respecto a los que se hablaba en octubre y noviembre del año pasado. Y obviamente por el tiempo es difícil intentar abordar todo esto, pero vamos a algunas cuestiones a focalizar y otras pues a pasarlas, ¿no es cierto?, muy rápidamente porque requiere de un tratamiento un poco más liviano en el caso de las cuestiones que no tienen que ver al sector externo y más complejo en lo que tiene que ver a la exposición. Como decía, hay factores internas y externas, no hay que dejar de lado las cuestiones internas, obviamente, pero me enfocaré en el sector exterior y de las cuestiones internas han sido brillantes las exposiciones y las participaciones de quienes me antecedieron en este debate, pues bueno, muy ricas y realmente provechosas sus impresiones al respecto. Creo que se habló mucho de eso, ¿no? En primer lugar, decir que lo que estamos viendo ahora, inflación mundial, tiene un antecedente ya en pandemia, cuando desde los puertos chinos comenzaron a verse, ¿no es cierto?, esa dificultad en la logística de los barcos por el cierre de puertos, por el confinamiento, etcétera. Y obviamente las cadenas de abastecimiento se vienen afectadas y sentimos un primer impacto de subida de precios sobre todo en los productos electrónicos. Entonces, ese fue un primer antecedente que surgió a los 3-4 meses de pandemia como antecedente de la inflación que se venía a nivel mundial. Ya luego, ¿no es cierto?, ya de pandemia, este estudio que hizo Deloitte para 25 países ya en 2022, dice, bueno, ¿qué es lo que pasó con las personas? ¿Qué es lo que pasó en el mundo? Pues comenzamos a consumir, ¿no es cierto?, como que había una especie de demanda ahí estancada, pues se incrementó la demanda. ¿Por qué? Porque tenemos más ganas de salir y tenemos también más posibilidad porque nuestra ansiedad de contagiarnos y al virus ha disminuido. Entonces, esos son los resultados que tenemos en el 2022, donde la gente ya de tener cero intención de salir, pues tenía ahora ya el 70% de salir de intención de salir a comer restaurante, tenía un 70% de ganas de visitar tiendas, de asistir a eventos, a hoteles, a acciones deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se incrementó la demanda, ¿no es cierto?, en todo el mundo.
Pero ¿qué es lo que pasa a nivel mundial, ¿no es cierto? Con los países, sobre todo con los bancos centrales, hablando de tasas de interés. Pues hay una palabra en finanzas que es muy interesante, que se llama aversión al riesgo. Y esa aversión al riesgo, pues, obliga a tomar decisiones. Y específicamente los bancos centrales lo que hicieron es incrementar las tasas de interés. Y obviamente esas tasas de interés, ¿qué produce también o cuáles serían las repercusiones para nuestro país? Porque el título de este diálogo es implicaciones, ¿no es cierto?, de la problemática mundial en el país. ¿Qué implica? Obviamente que hacia nuestros países hay menos capitales porque somos países emergentes y obviamente hay menos inversión. He visto un mapa que el Banco Mundial plantea de cómo reaccionaron los países, perdón, los bancos centrales de los países ante la inflación, que era subir las tasas de interés, algunos más menos, ¿no? Ahí está un mapa, ¿cierto?, con colores más intensos los que aplicaron tasa de interés más alta y colores más, digamos, más blandos los que tuvieron, digamos, una menor participación en cuotas de interés. Lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, pues, incrementó notablemente su tasa de interés de 0.5 que había en el 2022 hasta llegar a 4.75 hasta el día de anteayer, ¿no? Esa es una gráfica que muestra cómo Estados Unidos reaccionó ante esto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo repercute en el país? ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿O cómo repercutiría a futuro, no? Primero porque obviamente va a haber menos recursos y obviamente va a haber menos posibilidad de obtener recursos para cubrir déficit y obviamente las tasas de los recursos financieros obtenidos por el gobierno, que creo yo que se plantean bien, ¿no es cierto? Obviamente pues va a tener o va a obtener créditos un mayor costo. No necesariamente esto es digamos, un único inconveniente y también riesgo país y a factores internos que ya lo mencionaron anteriormente, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasó en el país con esto? Pues obviamente nuestro índice, no es índice, perdón, nuestro monto de inversión extranjera directa, que de por sí es muy bajo, ¿cierto? Es una cifra casi insignificante, ¿no? Durante todos estos años. Pues apenas tenemos al tercer semestre de 2022, pues apenas 51 millones, ¿no es cierto?, de inversión extranjera directa. Es una cuestión muy baja, ¿no? Y si lo comparamos con lo que pasaba al tercer trimestre del 21, pues tenemos que 68% menos todo ese efecto que tiene la inflación mundial para nuestro país, ¿no? Pero ¿qué pasó también con los alimentos? Bueno, los alimentos también, para entender un poco qué es lo que pasó, ya venían subiendo ese tiempo atrás, ¿no es cierto? Ya hay distintos factores para ello. Los precios de los combustibles, los factores climáticos, hubo también interrupciones en la cadena de logística, por la pandemia los trabajadores no podían en su lugar de trabajo, no podían, los trabajadores agrícolas, ¿no? Me refiero sobre todo, cultivar, cosechar, distribuir alimentos, y obviamente esto comenzó a afectar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, digamos, ascendente en precios en el mundo, y esa es una gráfica que demuestra los índices, ¿no es cierto?, anuales de precios del cemento según la FAO, y obviamente esto ya viene desde el año 2004-2005, pero se agravó obviamente en pandemia, ¿no? Sumado al conflicto ruso-ucraniano, sobre todo por lo que tiene que ver alimentos, específicamente al trigo, ¿no? Ahora, ¿por qué afectó tanto? Pues obviamente porque los mayores exportadores de trigo del mundo, ¿no es cierto?, para poner un elemento, no, un alimento, perdón, entre los mayores exportadores está Rusia y Ucrania con casi el 30% de trigo que en el mundo, ¿no es cierto?, se exporta o se compra, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país, con el trigo, hay que prestar atención, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos deficitarios en trigo. Solamente el 1.13% de la demanda nacional atendemos. El resto tenemos que importarlo. Y de esos, el 78% se dirige a moler harina y el resto, 22%, por otros fines. Pero el 78%, pues, ¿qué se hacen? Se hace pan, pastas, galletas, etcétera. Entonces, ese trigo, ¿no es cierto? Ese alimento es fundamental para nosotros. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el precio del trigo por tonelada métrica para Ecuador? Pues obviamente con pandemia se agravó este costo y tenemos que, comparamos precio antes de pandemia y luego de pandemia, observamos que la tonelada de trigo que importamos subió de 236 a $305, es decir, más del 60% de, obviamente, el costo. Y esto pues es perjudicial para todo, ¿no? Para toda la cadena productiva, para la inflación que se registra en el país y obviamente pues repercute obviamente en costos, ¿no es cierto? Tanto para costos que afectan al poder adquisitivo, ¿no es cierto?, la ciudadanía, como también costos de producción, ¿cierto? Lo que pasó en Rusia, ¿no es cierto?, la guerra de Ucrania-Rusia,
pues obviamente porque tiene efecto en el petróleo, en los combustibles, porque hay que entender que Rusia es un actor principal en cuanto tiene que ver, ¿no es cierto?, generación de gas, por ahí pasa estos gasoductos, y de hecho, ¿no es cierto?, gran parte, casi el 48% de el gas que consume Europa pasa por los oleoductos rusos. Entonces, esto hizo que también se viesen afectados, ¿no es cierto?, por este conflicto los precios, ¿no es cierto?, de los combustibles, ¿no es cierto? Sobre todo de que lo que nos interesaba, sobre todo gas licuado y petróleo. ¿Y por qué? Porque gas y petróleo lo vamos a ver luego, ¿no es cierto? Aunque, digamos, ya en los últimos meses esto se ha ido atenuando por medidas que los países europeos han tomado, ¿no es cierto? Específicamente importar de estos lugares este gas. No toda Europa fue igual, las tarifas eléctricas, ¿no es cierto?, fueron algunos países más altas y más bajas con distintos efectos. Pero esto hizo, ¿no es cierto?, subir el petróleo. Y como ya lo dijeron los compañeros, el petróleo es fundamental para la economía del país, pero ese petróleo y las subidas de combustibles también va a afectar también a la economía del país de manera positiva y también de manera negativa, y también va a repercutir en lo que tiene que ver el sector agrícola, específicamente en el precio de los fertilizantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando sube el petróleo? Obviamente hay más ingresos para el Estado, y se calcula que por cada $10 que suba el barril de petróleo, ¿no es cierto?, el Estado tiene ingresos de 500 a 700 millones de dólares, ¿cierto? Porque también es beneficio del petróleo, por muchas cosas más, pero también porque a más alto precio del petróleo, pues nuestro riesgo de país va a bajar, ¿no es cierto? Eso es interesante, pero tiene efectos negativos. Hay que entender también esos efectos esos efectos negativos que tendría el elevar el costo de petróleo, porque el Ecuador, ¿no es cierto?, tiene que importar derivados de petróleo, porque no produce derivados. Y observemos la gráfica, ¿no es cierto?, cuánto es lo que compramos en los últimos años de derivados de petróleo. Y ahora cerramos con 7.600 millones de dólares. O sea, una cuestión increíble, y parece que esto va a seguir subiendo, ¿no? Recordar que todo esto es subsidios, y tenemos que ver luego de dónde obtenemos para poder, ¿no es cierto?, suplir e importar todo este costo, ¿no es cierto?, de nafta, diésel, gasolina de avión, etcétera, que importamos. Y eso es importante considerarlo a futuro, ¿no es cierto? Ronnie, perdón, tienes un minutito, muchas gracias. Ya. Luego también está lo que tiene que ver el precio de fertilizantes, que creció mucho. La urea es 50% subsidiada para nuestro país, entonces también hay dificultades, ¿no es cierto?, con el precio de la urea, que tiene un incremento, ¿no es cierto?, de más de 150%, de fertilizantes más de 130%. Voy a pasar rápidamente esto. Los costos del transporte los costos marítimos siguen afectando a nuestro país. De hecho, hasta julio del año 2022, teníamos un incremento de flete por cuestiones de transporte marítimo del 95%, ¿no es cierto? Porque nos interesan las economías que son socias nuestras, porque obviamente nos compran, y si están en recesión, pues van a dejar de comprar menos, ¿no es cierto? Estos son los productos que tenemos, ¿no es cierto?, que importamos. Me voy a saltar esto y voy a llegar a las remesas, que para nosotros son fundamentales, porque si los países emisores de remesas crecen, nuestras remesas también crecen, ya lo dijo nuestro compañero, y prestarle especial atención a esas remesas, ¿no es cierto?, que son de Estados Unidos, que por las políticas que implementaron ellos contra COVID, ¿no es cierto?, de empleo, de subsidios, de mejora en los procesos de empresas y de industria, pues dieron resultado, y son las que nos están alimentando ahora. Tanto así que se dice que nosotros vamos a llegar al 4% en este año de las remesas como porcentaje del PIB. Esto es lo que ha planteado el gobierno, que lo podríamos discutir, ¿no es cierto? Estos son los resultados que el gobierno ha planteado, y tenemos algunas conclusiones referidas, ¿no es cierto?, al sector externo que acabo de comentar. Muchas gracias, muchas gracias. Termino ahí por el debido al tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Ronnie. Sí, el tema del sector externo para la economía ecuatoriana creo que es un sector clave, ¿no? Hay muchos que dicen que justamente el talón de Aquiles de la economía dolarizada es el sector externo, y hay que analizar, y más con esta política comercial del gobierno, ver cuáles son los impactos. Creo que son temas importantes también que tenemos que seguir debatiendo un poquito más. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? ¿Qué pasa con el acuerdo con China, no? ¿Qué pasa con todos estos acuerdos que se quieren firmar? ¿Efectivamente son tan positivos como dicen o no? Creo que esos temas también nos quedan para un segundo debate, y seguir viendo qué es lo que está pasando. Gracias, Ronnie. Seguimos. Muchas gracias, Nelson, con tus apreciaciones sobre justamente los escenarios económicos para este 2023, como tú lo pones. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias a la Pontificia Universidad Católica
y al Instituto de Investigaciones Económicas. Creo que el aporte que hacemos la academia para la discusión, el análisis, es importante. Gracias por la invitación. Bueno, como universidad hemos preparado, y como carrera de economía hemos preparado una propuesta en la cual nuestro interés es aportar a la discusión, ¿no? En ese sentido, hemos planteado, sabemos que la recesión, ¿no es cierto? Este año 2023, como ya los ponentes anteriores comentaban, viene en esta parte con los tres grandes de la economía, ¿no? Estados Unidos, Europa y China. Vemos que ellos están desacelerando simultáneamente su economía y básicamente se da porque en los parámetros actuales vemos que ha existido una inflación creciente y en ese sentido las perspectivas para el siguiente, desde el próximo año 2023, 2024, con el crecimiento de las tasas de interés, que ya vemos los resultados de esa, obviamente el costo que tiene que se eleven las tasas de interés, en especial para nuestras economías, son muy altas, pero vemos que los resultados se están dando, ¿no? Entonces, estas tasas de interés seguirán subiendo, el dólar vemos que se está debilitando y vemos que este freno a la economía mundial se está presentando, ¿no? Ya también hablábamos de la invasión Rusia a Ucrania, que es un factor que todavía seguimos presente en nuestra economía, y más que todo la persistencia del COVID, en especial en China, ¿no? Que todavía no puede repuntarse. Eso es uno de los factores que se debería considerar, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que vemos ya un poco? Nuestro análisis ha sido desde la perspectiva del sector real de la economía. Esta es una fuente del Fondo Monetario Internacional en donde vemos que básicamente todas las economías en el año 2023, a excepción de la africana y de Asia, vamos a tener decrecimiento, ¿no? Y tendríamos una recuperación en el 2024. Entonces, eso es lo que estaríamos esperando para poder dar. Y también vemos en las economías a nivel mundial, lo mismo se presenta, ¿no? En el 2023, una disminución, excepto las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En ese sentido, ¿qué es lo que vemos aquí para el Ecuador, ¿no? Vemos que en el sector real de la economía, podríamos dar que el próximo año, el año 2023, recién podríamos llegar o podríamos cubrir los picos del 2018 y 2019. Y obviamente vemos que este potencial crecimiento de la economía ecuatoriana se ve estancada, ¿no? Que llegaríamos al 2027, según el Fondo Monetario Internacional, a un 2.8 de crecimiento, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores que más crecerían? El petróleo, pesca, fuertemente, y los sectores que básicamente tendrían un crecimiento medio, que sería la parte del comercio, ¿no? Es preocupante también la situación de la agricultura, en la cual vemos un crecimiento medio en el cual podría darse, pero el aporte que tiene y ha tenido en la pandemia el sector agrícola es fundamental. Entonces, creo que esos son los sectores que deberíamos darle mucho énfasis en análisis, discusión y potencial apoyo estatal, ¿no? Algo que nos preocupa es la situación del consumo de los hogares, ¿no? Ustedes ya comentaban también, uno de los panelistas, la situación del impulsor que ha tenido las remesas para el consumo de los hogares. Pero ahora, si tenemos esta proyección que tendríamos, ¿no es cierto? Vemos que el consumo de los hogares llegaría a un decrecimiento y un estancamiento del consumo, ¿no? Eso es preocupante para nuestras economías. El empleo también ya habíamos hablado, existe un deterioro del empleo. Cada vez, aunque si podríamos ver que si comparamos el 2021 con el 2022, ha existido un pequeño crecimiento, pero no llegamos a los niveles que podríamos tener, ¿no? Entonces, y eso lo vemos en esta lámina, en el cual el empleo adecuado, en que ha existido un crecimiento de un 1.8, pero en realidad no es suficiente para lo que nuestra economía requiere, ¿no? Ya comentábamos también la situación de los precios. La inflación se prevé ya una disminución según el Fondo Monetario.
y eso es el efecto básicamente del crecimiento de las tasas de interés, ¿no? Vemos que nuestra economía cada vez en precios vamos a tener una disminución, ¿no? Y esto se ve también en los resultados, ¿no? Si hacemos una comparación de la inflación de Estados Unidos y el Ecuador, vemos que básicamente al terminar el 2022 y llegar a una proyección del 2023, ya la inflación de Estados Unidos está controlada y obviamente nuestra inflación también mantiene ya estándares que podrían llegar a un nivel ya adecuado, ¿no? Ya comentábamos también del riesgo país, obviamente eso también nos preocupa en esta situación, más que todo por el costo que tendría para la captación de dinero del exterior, ¿no? En este momento, el gran problema que tenemos, ¿no es cierto?, de llegar a 1.514 puntos el 7 de febrero, perdón, sí nos preocupa porque obviamente es castigar a las inversiones. Van a exigir los inversionistas extranjeros 15% más para poder venir acá al Ecuador a invertir. Entonces, obviamente, es muy preocupante la situación que podríamos tener, ¿no? ¿Qué oportunidades son las que hemos analizado y que podríamos tener, ¿no? Esta baja inflación resultante que la veríamos, deberíamos aprovecharle mediante fortalecer la competitividad y la posición externa, ¿no? Creo que ese es uno de los factores que estarían vinculados con las exportaciones, que básicamente hemos visto que han sido muy resilientes en el efecto de la pandemia. Las flores que teníamos un montón de miedo, qué es lo que pasaba con nuestras flores, realmente lograron y llegaron a mercados internacionales. Lo que sí tendremos un gran desafío es ver qué pasaría con las nuevas protestas y la inseguridad, ¿no? Ya también alguno de los ponentes comentaba esto, y obviamente tendríamos que establecer nuevos parámetros a nivel de producción, de comercialización, y ya hemos podido salir la parte disruptiva en la que la innovación, la tecnología ha permitido que la actividad económica no disminuya y pueda seguir actuando, ¿no? Y por último, por el lado externo, la debilidad de la demanda en los mercados internacionales, obviamente que las condiciones financieras, el crédito va a ser cada vez a cuentagotas y más costoso, y obviamente con el deterioro del precio del petróleo, sí nos preocupa la situación de los ingresos que se podrían venir, tanto petroleros como también de créditos. En ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Se requiere una mayor inversión pública, privada, extranjera directa, y eso viene atado con la seguridad, la parte de corrupción, que deberían disminuir esos parámetros para que la gente pueda venir acá a nuestro país. Obviamente lo fundamental es acordar objetivos de desarrollo económico. Lastimosamente los diferentes agentes económicos ven intereses políticos, no intereses de país, y en ese sentido buscar nuevas formas que nos permitan ser más compatibles también con el desarrollo sostenible, ¿no? Lograr una mejor intermediación de los recursos del sistema financiero, las tasas de interés, obviamente en este momento se ven al alza, y en ese sentido sí deberíamos también ver otros mecanismos que nos permitan llegar en especial a la parte de la economía popular y solidaria, ¿no? Y por último, se requiere que se integren intereses de todos los agentes, ¿no? Empresarios, empleados, jóvenes, mujeres, gobierno y de la sociedad en general. Creo que es el único fin de que logremos que nuestra economía sea más justa y que podamos llegar a niveles que obviamente permitan elevar los niveles de vida, ¿no? Esa sería nuestra propuesta. Agradecerles por la atención y muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, a ti por los puntos. Yo tal vez me quedo con lo último nada más, en el sentido de que justamente este tipo de debates es para poder atraer a estos diferentes grupos, ¿no? A este debate. Yo siento muchas veces que lamentablemente no nos acercamos y no conversamos sobre estos elementos estructurales que se te tienen que debatir en la economía. ¿Qué pasa con los jóvenes? Con los jóvenes que estamos formando en nuestras aulas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que se involucren más?
involucren más en un sentido proactivo, que realmente analicen. Algún comentario en el Facebook en este momento también nos están compartiendo las personas que nos siguen. ¿Qué pasa con el proceso político que está pasando el Ecuador? Acaba de haber una crisis ministerial, ¿no? Han salido muchos ministros, gobernadores y tal. ¿Eso cómo va a pegar en lo que tú decías, en la inestabilidad para atraer o atraer nuevas inversiones? Si bien el Ecuador nunca ha sido un país que trae tanta inversión extranjera directa, pero con esta coyuntura más. A veces no se entiende, ¿no? Como un país como Perú, que tiene muchas explosiones también sociales, su riesgo país no supera los 400 puntos y el nuestro con un referéndum en un solo día subió 300 puntos. Entonces, ese debate, involucrar a los diferentes grupos, creo que es importante para ir construyendo, ¿no? Una nueva economía, un nuevo proceso de desarrollo, que es lo que necesita el país. Muchísimas gracias, Nelson. Marco, seguimos contigo, por favor, para este debate que está siendo muy enriquecedor para los temas que tú también nos quieras aportar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas. Saludo esta invitación. Creo que efectivamente abre un espacio que debería ser permanente, no solo a nivel de autoridades, sino en grupos de discusión sobre temáticas claves. Saludo también la presentación que se acaba de hacer, la parte última sobre todo, porque considero que es la primera presentación que en el conjunto incluyó de alguna manera actores. Porque antes estábamos viendo variables, estábamos viendo simplemente indicadores y elementos fundamentalmente exógenos. Me parece que es necesario aterrizar en un análisis crítico, frío, pero crítico, de la política económica, si es que ha existido política económica, porque eso no ha existido, digámoslo claramente. Se armó un plan de desarrollo por parte del gobierno, básicamente como requisito para que pueda ser tramitada en el Congreso su primera ley económica urgente. Entonces, no hubo plan ni cuando se inscribió la candidatura, ni cuando, y solo se le creó a volandas un plan. Bien, entonces me parece, yo ya no voy, y agradezco por lo que ya se han desarrollado varios de los elementos que son centrales, exógenos, como casi siempre en la historia económica, no solo del Ecuador, sino de América Latina, son factores exógenos, favorables o desfavorables, los que terminan definiendo lo que sucede. Porque la política económica que definen nuestros gobiernos, nuestras élites empresariales, nuestras élites políticas, no tienen nada que ver con eso. En ese punto, me parece, y solamente voy a tomar un minuto para decirlo, hay un libro que acaba de sacar Dani Rodríguez hace pocos meses, que se llama Las Mega Amenazas. Ese libro plantea la enormidad de los cambios geopolíticos, geoeconómicos, energéticos, ambientales, de los desafíos que enfrenta el mundo. Y eso parece que en nuestro país, en nuestras facultades, en nuestras reflexiones, en nuestras autoridades, por supuesto, pasa absolutamente desapercibido. Se está redefiniendo el comercio mundial. Cuando los tratados de libre comercio están siendo cuestionados, nosotros estamos desesperados queriendo firmar con quien se ponga adelante sin ningún análisis costo-beneficio serio. Eso para señalar. Entonces, yo diría que efectivamente luego del brutal choque económico, del cual también otro elemento que tenemos que sacar adelante, no tenemos análisis detallados del costo, por ejemplo, de quiebras de empresas, de pérdidas de empleo o regionalmente del COVID-19. En el 2021, en la parte final y sobre todo en el 2022, tuvimos una situación, como se han indicado los colegas, con elementos muy favorables. El elevado precio del petróleo, los 900 millones prácticamente de dólares de la nueva emisión de derechos especiales de giro, el aumento de las exportaciones no petroleras, como han señalado los colegas, el alto precio del petróleo, por supuesto que sus efectos son moderados por los altos precios simultáneamente de la importación de derivados. Pero a pesar de esos elementos que mejoraban la situación frente a la gravedad del año precedente, tenemos que
los resultados electorales del domingo pasado lo evidencian claramente, que enfrentamos una economía con una situación social muy, muy dura. El desempleo está en niveles, sabemos que en nuestro país, en nuestros países en América Latina, la pandemia lo evidenció. Lo predominante es casi 2/3 de mercados informales que son estrategias de supervivencia. Evidenciemos exactamente de lo que estamos hablando, y subempleo, desempleo abierto, desempleo disfrazado, etcétera, pero eso es lo que vive nuestra población. Entonces, en ese sentido, los resultados electorales muestran también claramente aquello. Una formación bruta de capital fijo, nivel de inversión cercana a cero, un presupuesto que se cumple en un porcentaje bajísimo, porque ese incumplimiento fue monitoreado y decidido y manejado desde el Ministerio de Finanzas. Un austericidio, como diría Stiglitz, absolutamente absurdo. El único país de América Latina que no ha regresado, como se acaba de decir en la última presentación, a los niveles pre-pandemia es Ecuador. Pero sobre todo, y creo que tenemos que ampliar el alcance de nuestros análisis, hay una desinstitucionalización brutal, desinstitucionalización en cualquier sector que analicemos, de seguridad, de la justicia, registro civil, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, era evidente que la inseguridad iba a incrementarse brutalmente, y así ha sucedido. Estamos acercándonos peligrosamente ya a los niveles no de Colombia, sino de México. Las válvulas de escape, como han dicho los colegas, son las dos. La fuga de la población, 100,000 personas salieron en los últimos 12 meses fuera del país buscando opciones. O sea, y ese es un desangre para la economía. Los niveles récord de las remesas nos colocan en situaciones de vulnerabilidad grave. El lavado de dinero. Ya existen evaluaciones de instancias multilaterales que hablan de 3.500 a 4.000 millones de dólares. La ausencia total de alguna orientación económica que rebase básicamente el incrementar los niveles de reserva y bajar los niveles del riesgo país y elevar o mantener al menos los precios de los papeles de la deuda, han sido el único norte que ha tenido el gobierno. Entonces, políticas de reactivación, políticas de generación de empleo. Hemos visto cómo en estos últimos días, luego de los resultados electorales, se ha sabido cómo en el interior del gobierno se manejaban o se presentaban opciones como un plan Marshall para la Sierra Centro del Ecuador, para reactivar y mejorar los niveles de ingreso, que se quedó en el tintero. El programa de nutrición infantil, más allá de la retórica, no ha avanzado prácticamente en nada. No hay obra pública en absoluto. Entonces, eso evidentemente nos lleva a una situación de expectativas y de perspectivas de corto y mediano plazo muy, muy difíciles. Pero quisiera terminar señalando un aspecto que considero muy, muy relevante. O sea, no podemos quedarnos simplemente en la enunciación de los niveles del déficit fiscal o de la situación fiscal. Es necesario analizar claramente la brutalidad de la política económica ultraortodoxa que se ha aplicado, que ni el FMI la recomienda actualmente. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos una reforma tributaria que golpeó durísimamente a los sectores medios, que hay una elevadísima elusión y evasión tributaria, estimada también en niveles superiores a los 5.000 millones de dólares anuales por parte de la CEPAL. La fuga de capitales se ha incrementado y, por supuesto, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas, eso va a agudizarse peor. Pero también tenemos que ver paralelamente, entonces, cuando se habla de que hay un déficit fiscal,
tenemos que, viendo las cifras del SRI, a casi fines de diciembre existían deudas en firme por casi 2.000 millones de dólares. Deudas impugnadas, casi 1.800 millones de dólares. El gasto tributario establecido por el gobierno es de 6.300 y pico de millones de dólares, del cual, en lo que corresponde a las personas naturales, al 10% más rico se lleva el 83.7% de ese gasto tributario. Entonces, es indudable que la política aplicada es brutalmente, o estas medidas son brutalmente inequitativas. Reparten la carga en forma muy, muy asimétrica. Y si consideramos igualmente que los 9.000 y pico de millones de dólares de la reserva están fuera del país, tenemos el absurdo de casi 20.000 millones de dólares que están fuera de la economía ecuatoriana, porque simplemente no hay la voluntad política. El martes pasado, en el informe del Estado de la Unión de Joseph Biden, él, por ejemplo, anunció la aplicación, como lo han hecho varios otros gobiernos en el mundo, de una reforma tributaria seria que, por supuesto, responda a la necesidad de imponer impuestos a los sectores de más altos niveles de ingreso en los Estados Unidos en este caso, pero eso es absolutamente imposible en nuestro país. Entonces, los datos que he proporcionado nos llevan a una situación absolutamente desesperada de carencia de empleo, a una bajísima tasa de inversión, porque el sector, frente a los indicadores señalados por los colegas y por mí, es claro que ni los sectores externos, ni los sectores domésticos, ni el sector público está invirtiendo. Eso en cualquier economía no es sostenible en absoluto. Y estos son los resultados no de la inercia de las variables económicas, sino de decisiones objetivas o implícitas de las autoridades. Entonces, para terminar, es indudable que el futuro y lo que suceda en el 2023 será altamente volátil. Ni el FMI puede pronosticar cuál van a ser los precios del petróleo y cómo va a ser el crecimiento del comercio, que es una variable que hay que tener presente que está deteriorándose. Entonces, los retos para la economía ecuatoriana y para la política económica son brutales, pero básicamente también nos plantean retos a nosotros como estudiosos de la economía para impulsar la investigación en este tipo de temas para discutir más sostenidamente estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Perdón, estoy anotando los puntos relevantes. Complicado hacer un resumen en esto porque tú has topado muchas variables interesantes. Yo me quedo con un par de cosas que creo que son importantes. Es hacer este análisis crítico de la política económica. Creo que eso nos falta, ¿no? Con todos los argumentos técnicos, sin sesgos, digamos, viscerales, sino que hemos visto, ¿no? Lo que está pasando en el país, que no hay una política económica clara que nos permita decir por aquí o por acá. Si es una política de derecha, ok, pero que se lo haga y se lo haga bien, pero tampoco se lo está haciendo eso. Entonces, creo que es el punto que ya casi 2 años que tiene el gobierno y no tenemos esa claridad, pero yo sí rescato, en cambio, esto último que tú dices, ese es el deber y el trabajo que tenemos desde la academia. ¿Cómo, no es cierto, podemos ir haciendo ese análisis crítico? Y un tema que creo que es importante, ir ciudadanizando el mensaje. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en las cosas más arriba, la gente no nos entiende, dicen, pucha, estos economistas que me hablan de estos temas que ni siquiera sé con qué se come la reserva, qué es el déficit fiscal, para qué me sirve, pero realmente nos pega en el día a día. Entonces, creo que esos son los temas que tenemos que ir trabajando y nuevamente, como tú decías, que lo rescato y lo anoto, y justamente era uno de los temas para conversar al final, cómo esto no se termina aquí, más bien que este sea el inicio de mesas de trabajo conjunto, de debates continuos para ir aportando a lo que a todos nos interesa, al menos la economía de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Marco.
Continuamos contigo, por favor, Ana María, para también que nos comentes un poquito de los puntos que tú ves y observas para la economía de este año 2023 y los retos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias también. Por favor, ¿me confirman si la presentación ya se ve? Sí, ya la estamos viendo. Si le puedes poner en modo presentación. Exacto, perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo en la tarde de hoy les voy a comentar un poco sobre el mercado laboral, parte del sector real. Y yo creo que es inevitable hablar un poco de la crisis que hemos vivido a nivel mundial, como ya dijeron los demás panelistas, del tema del COVID, de los precios del petróleo, de la guerra. Todo esto tiene una repercusión negativa en el sector productivo, lo que a su vez va a tener una consecuencia negativa en el tema del empleo. Actualmente existe un déficit mundial de 243 millones de empleos y se estima que entre el 2019 y el 2035 la población en edad de trabajar va a aumentar en alrededor de 700 millones de personas. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando en la actualidad tenemos un déficit de 200 millones de empleos? Si a futuro va a haber 700 millones de personas también que necesitan trabajar. Dentro del panorama económico en la región, que también es importante analizar un poco lo que está pasando en América Latina, la CEPAL ha establecido o ha hecho una proyección de crecimiento económico para América del Sur de 1.2%. Sin embargo, para el 2022 fue de 3.4%, es decir, creció más de lo que se está proyectando ahora, y lo mismo pasa para el Ecuador. El año anterior tuvimos un crecimiento de 2.85% y para 2023 la CEPAL lo proyecta en 2%. Es decir, que sí existe una recuperación de la economía, pero esta no está siendo estable. Un año subimos, el otro bajamos. Entonces, el Banco Mundial en un análisis que hacía decía que todas las pérdidas que tuvimos por el tema de COVID no van a poder recuperarse hasta antes del 2025. Entonces, estamos en ese camino de recuperar la economía, pero todavía nos falta bastante. También, como otros datos parte de la región, la Organización Internacional del Trabajo proyecta para el año 2023 un crecimiento de 2.9 millones de empleos y para el 2024 4.6 millones más. Es decir, que para esos 243 millones de empleos con déficit, América Latina va a aportar como un poco más de 5 millones de empleos. Actualmente existe una gran desigualdad de género en el tema del empleo. Los hombres a nivel de América Latina para el 2022 tienen 70% de empleo, cuando las mujeres solo tienen el 46.5%. Este panorama de desigualdad laboral se presenta en todo el mundo, pero principalmente en los países subdesarrollados. Es el caso también de Ecuador, en donde los hombres, el 62% tienen empleo y las mujeres en 44%. Además, se estima una tasa de desempleo del 7% para el 2023 para América Latina, que es una tasa incluso menor de la que se registró en el 2019, que fue pre-COVID, lo que sí nos da un escenario un poco esperanzador. Ahora, en el Ecuador, ¿qué está pasando? Al cuarto trimestre del año 2022, el empleo fue de 35.5%. Y la ciudad con mayor índice de empleo fue Cuenca. En subempleo fue Machala la ciudad con mayor índice de subempleo, con 20.8%, y Quito la mayor ciudad con desempleo. Es decir, que actualmente existen un poco más de 8 millones de plazas de empleo y más de 1.7 millones de empleos que corresponden a subempleo y 332,000 desempleados. Estos tres indicadores laborales se concentran en las zonas urbanas del país, en el género masculino, y el empleo y subempleo se concentran en la edad entre 45 y 64 años, y en el desempleo, este es un dato interesante, está concentrado en las edades de entre 15 y 34 años. Es decir, que los jóvenes que se están graduando actualmente son quienes no tienen acceso a un empleo, en especial a un empleo pleno. En el tema de los sectores económicos en los que se concentra el empleo, en el Ecuador los principales son el sector de servicios y el sector de agricultura. En el caso del sector agricultura también me gustaría hacer una mención que a mi punto de vista es importante, porque siendo uno de los sectores económicos que más aporta al desarrollo del país, es el sector donde mayormente se concentra el empleo, pero es el sector en donde el salario en promedio es menor. Es decir, en promedio se paga a un empleado en el sector agrícola de $198.3, muy por debajo de un salario básico.
¿Y qué es lo que está pasando? Como veíamos, el empleo, el subempleo y el desempleo se está concentrando en la zona urbana, y esto se debe a la migración que está habiendo entre la población que sale de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos un déficit de mano de obra que pueda dedicarse a la agricultura? ¿Qué va a pasar? Porque existe una mala planificación territorial actualmente, el terreno tiene fragmentaciones que van a imposibilitar la agricultura, y cómo se va a garantizar la seguridad alimentaria. Es un tema que para mí debería investigarse y debería tomarse en cuenta a futuro, porque realmente es muy preocupante. Alrededor, en promedio se trabajan 37 horas semanales y el ingreso promedio mensual bordea los 450 que es el salario básico, pero en Cuenca el salario promedio es de más de $500. Veíamos también ya en los datos que nos daban los panelistas anteriores que está un poco estable el tema del empleo. Como vemos, la línea de tendencia indica que el empleo va a ir creciendo, poco, pero va a ir creciendo, mientras que el desempleo y el subempleo van en una tendencia negativa. Como reflexiones finales, hay que tener en cuenta que la mejor forma de atacar la pobreza es con buenos empleos. El Banco Mundial hace también una reflexión y dice que los buenos empleos han tenido que ver con casi el 40% de la reducción de la pobreza en la región, en el mundo. Entonces, el aporte que el empleo va a hacer para contrarrestar la pobreza va a ser significativo. Ahora, el Estado, ¿cómo va a crear empleos? ¿Cómo debe hacerlo? Es a través de la inversión pública y privada. En mi opinión, debe darse una prioridad a la inversión privada. ¿Y por qué la privada? Porque más del 90%, un poco más del 92% de los empleos se concentra en el sector privado. El sector público aporta con poco menos del 3% para el empleo, pero a un costo de $9,000 millones anuales. Es decir, casi el 30% del presupuesto general del Estado se asigna para pagar sueldos y salarios. Entonces, es necesario que exista inversión extranjera, principalmente extranjera, porque sabemos que las condiciones económicas actuales dentro del país no permiten un crecimiento productivo. Sin embargo, para la inversión extranjera directa sí es importante que exista estabilidad jurídica, estabilidad política, y es a lo que también hacían mención los otros panelistas. Es realmente creo que importante, y como veíamos también con preocupación que la inversión extranjera cada vez es menor. Aparte, existe cada vez una demanda de mano de obra calificada. Actualmente en el Ecuador la mayor cantidad de empleados tienen una instrucción de educación primaria y secundaria. Esa es la razón por la que no existe empleo para los jóvenes que se están graduando. Y creo que esto es un reto para las universidades, aprovechando que están aquí reunidos autoridades de instituciones de educación superior, que es un reto formar a los jóvenes para que salgan realmente calificados para poder ocupar estos puestos. Entonces, si bien es cierto, ahora en el Ecuador, las personas con instrucción primaria y secundaria son quienes más empleo tienen, pero en las economías más desarrolladas de América Latina se está demandando mayor cantidad de mano de obra calificada. ¿Y en qué sectores lo están haciendo? En el tema de ingeniería de datos, en todo lo que tiene que ver con el tema tecnológico, digital, con el tema de desarrollo web. Entonces son carreras, son especialidades nuevas en las que las universidades estamos en la obligación de incursionar y de impulsar a los jóvenes para que se vayan involucrando en estos temas. Y también como reflexión final, el tema de la informalidad es un problema que está latente, que no podemos cerrar los ojos ante ellos y no se puede tampoco descuidar, porque gran parte de la población ecuatoriana se desempeña dentro del sector informal, especialmente las mujeres. Entonces, la gente ha tomado el sector informal para emplearse como un escape hacia la falta de empleo formal. Por tanto, no se puede descuidar de esa manera. Hay que buscar la forma de las políticas o lo que establezca el gobierno para poder también dar una solución a este tema e impulsar también a la mejora del empleo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Gracias por esas reflexiones. Efectivamente, uno de los sectores o áreas más complicadas que tenemos en el país es justamente el mercado laboral, cómo realmente se generan empleos de calidad y evitamos ese desangre o que se vayan nuestros jóvenes, ¿no? Como ya lo decían muchos de ustedes,
otra vez estamos, lo que muchos dicen, en una ola migratoria porque no se generan estas fuentes de empleo. Y si vemos las estadísticas, hace poco el presidente de la República dijo que estamos en el nivel más bajo de desempleo desde el año 2007. Pero también si vemos los datos, desde el 2007 es el año que más informalidad tenemos, de acuerdo a los mismos datos del INDEC. Entonces, lo que tú acabas de decir, hay que ver la historia completa, ¿no? Y en el tema del mercado laboral, con más razón. Entonces, sí, yo no tengo un empleo, como bien lo mencionabas, el tema, me voy a ir a los temas informales. Y un análisis que tú lo planteabas muy interesante, hacer los temas o analizar, ¿no es cierto?, estas variables con una perspectiva de género también. No es lo mismo cómo afecta el desempleo a las mujeres que a los hombres, al sector rural que al sector urbano. Entonces, esos debates son justamente los que tenemos que ir profundizando desde la academia para ir planteando estas soluciones que hemos venido comentando y que creemos que tenemos que seguir, y es nuestro deber, ¿no es cierto?, como facultades de economía del país, trabajar en ese tema. Muchas gracias nuevamente, Ana María. Rubén, cerramos contigo, por favor, estos puntos y estos análisis de la economía y los retos que tenemos en el año 2023. Muchas gracias. Gracias, Berito. El mayor reto creo que es poder enfrentar en esta última parte mi exposición con relación a todo lo que los compañeros y compañeras han expuesto. Primero, agradecerles a todos por su presencia, Ronnie, Jorge, Marco, Víctor, Nelson, Ana María. Creo que importante que hayan aceptado esta invitación. Tenemos que continuar. Pienso que esta iniciativa que arrancamos hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, de poder compartir, tenemos que irla fortaleciendo y hay que ir caracterizando, digamos, un poco, aprovechando las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros con nuestras instituciones y cada una de las compañeras también que están participando en términos de poder ir alineando, digamos, prioridades desde lo que Marco señalaba, ¿cierto? Desde esta necesidad de ir aterrizando en investigaciones un poco más terrenales, digamos, en términos de que ya los grandes números, los grandes desafíos están a veces no bien leídos, pero de todas maneras me parece que es importante. Segundo, Vero, creo que has venido haciendo un esfuerzo interesante también de sistematización de cada una de las exposiciones de los compañeros, con lo cual vamos a tener también un esfuerzo de cierre importante. Yo realmente, para no repetir varios de los elementos, tal vez asignar 2 o 3 elementos que tenemos que como variables también considerar y que ya de una u otra manera se ha mencionado, pero yo quería definir clarísimo que en términos de los grandes desafíos, esta recesión conjuntamente con esta inflación y con esta subida de tasas de interés, en el fondo, en una economía dolarizada, y creo que ese es el mayor desafío que deberíamos tenerlo presentes, es que cómo sostenemos en un contexto tan complejo y cómo se ha sostenido de todas maneras en todos estos contextos la dolarización en el Ecuador. Y me parece que ese desafío realmente es súper importante, porque finalmente hemos visto desde el sector fiscal, desde el sector real, desde el sector monetario y desde el sector externo, digamos, algunos de los elementos. Sin embargo, creo que hay algunos esfuerzos de entendimiento sobre particularidades. Cuando uno ve todos esos atenuantes que plantea Víctor desde la perspectiva de la exportación, bueno, regresemos a ver también el lado de las importaciones y resulta que para sostener la dolarización, cuando haces ese balance comercial, tienes un balance comercial negativo. Entonces, ¿cómo sostenemos la dolarización si compramos más de lo que vendemos? ¿No es cierto? Entonces, me parece que por ahí hay un desafío importantísimo. Y lo otro, que además compramos, ¿qué compramos? ¿No es cierto? Si lo que más compramos son autos, ¿no es cierto? Entonces, realmente estamos entendiendo que no hay una real prioridad en términos de los elementos que tenemos que utilizar. Un segundo elemento que me parece importantísimo es rescatar que las condiciones entonces de esta recesión y los elementos que hemos planteado desde los diferentes puntos, lo que va a hacer es realmente tener un encarecimiento clarísimo de la estructura de financiamiento. Y resulta que no hemos discutido, pero finalmente cuando uno ve el presupuesto que presentó el gobierno nacional, hay
un elemento de financiamiento importantísimo que bordea más o menos 6, 7 mil millones de dólares, que no se sabe de dónde se va a financiar. Y no puede ser posible que la lectura sea cerrar las llaves del gasto a nombre de la ineficiencia, ¿sí? A nombre de que no se ejecuta, y finalmente tener déficit primarios positivos para garantizar justamente el hecho de que no puedas consolidar el financiamiento y las fuentes de financiamiento. Entonces, me parece que eso más bien lo que va a tener es un efecto contrario que ya Marco lo ha señalado desde la perspectiva de lo que pasa en territorio, de la pobreza real, del desempleo, de los niveles de inseguridad que también los otros compañeros han señalado. Entonces, me parece que ese es un elemento que hay que ponerlo en la mira para trabajar. El otro elemento es que finalmente, viendo lo que sucede con Rusia y Ucrania, cuando teníamos las expectativas de que eso no iba a durar mucho tiempo, resulta que ya es una cosa de más de un año, ¿no es cierto?, que está realmente provocando efectos en términos de profundizar crisis que ya no son solo, digamos, el tema energético, sino advertir el tema de la crisis alimentaria, ¿no es cierto? No solo por el lado de la logística, como bien lo señaló, digamos, Nelson, sino también por el lado de entender que la pandemia ya nos dio unas lecciones y que finalmente pudimos abastecernos de alimentos, pero que luego de post-pandemia tenemos todo este complejo de reajuste logístico y que de una u otra manera hace mirar hacia las economías domésticas, ¿no es cierto?, para entender que si no hubiera habido esa agricultura familiar campesina con circuitos cortos en las tiendas de barrios, en las verdulerías, pues muy difícilmente hubiéramos podido sobresalir de la pandemia en términos de garantizar los alimentos. Entonces, me parece que eso no es menor y hay que verlo. Me parece adicionalmente que desde la perspectiva de estos elementos, el hecho de señalar y plantear de que la inflación en el Ecuador va a ser la más baja de la región y eso nos hace sentir orgullosos, hay que leerlo con mucho cuidado y creo que ahí hay que profundizar muchísimo porque finalmente realmente se desconocen que hay problemas bien serios a nivel social que implican que la gente no tiene capacidad ni siquiera de comprar y una buena parte de la población ecuatoriana se va a dormir sin alimentarse bien durante el día, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso también hay que implicar, hay que ver las implicaciones y no hemos discutido eso, pero también hay que ver el efecto que esto va a tener en la reducción de los salarios, ¿no es cierto? En la capacidad de compra y me parece que en un contexto de dolarización algún rato en el 2008, cuando vimos que había ya un momento de inflación alta en el mundo, pues había que hacer análisis serios para entender cómo nos iba a afectar especialmente ahora en el contexto actual. Creo que estamos nuevamente en esos ciclos que hay que revisar, ¿cierto? Absolutamente de acuerdo con lo que plantea Marco y ahí creo que trabajar en un tema que no es menor, relacionado con la posibilidad de entender la calidad del gasto, la calidad de ejecución, la calidad del modelo de gestión en lo público, porque no tiene sentido tener en la partida de inversión apenas del 58% de ejecución. Si eso te mueve, digamos, desde la economía pública, el aparato productivo, pues uno no puede jactarse de no haber ejecutado y de haber ejecutado tan bajo en términos del ejercicio. Entonces, me parece que el tema fiscal hay que verlo también desde la perspectiva de los ciclos de ejecución, de contratación y de realizaciones. Y creo que ahí es importante entender esos componentes. Yo había advertido algo y que sigo advirtiendo también en términos desde la mirada del sector monetario, del sector financiero. Cuando uno ve toda la cartera del sistema financiero nacional, ¿no es cierto? Hay más o menos 65,000 millones de dólares que se mueven en el transcurso del ejercicio anual en términos de la cartera de los tres actores fundamentales de la economía y del modelo
económico que tiene el país reconocido en la Constitución, ¿no es cierto? La economía privada, la economía pública y finalmente la economía popular y solidaria a través de las cooperativas. Cuando uno ve toda esa cartera, resulta que la economía popular y solidaria tiene un 16% de esa cartera, ¿sí? Un 65 o 70% es del sector financiero privado, los bancos comerciales, y lo restante es del sector público, incluyendo en el sector público, por supuesto, al Banco del Pacífico, más el BIES, más el Banco del Estado. Y ahí estamos alertando algo que es importante tomarlo en cuenta, porque a veces es fácil decir no hay un plan de gobierno, no hay una política, y yo creo que aquí más bien hay mucha claridad cuando uno ve cómo en el escenario financiero hay cerca de 37,000 corresponsales no bancarios, 3 de los bancos, básicamente el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil y incluido el Banco del Pacífico, tienen realmente el 90% de esos corresponsales no bancarios. Solo el Banco de Guayaquil tiene 34,000 de los 37,000 corresponsales no bancarios, ¿sí? Entonces me parece que es importante entender que además están atacando un nicho que le corresponde a la economía popular y solidaria a través de esa intervención. Entonces, me parece que ahí hay pistas también para ver que hay algunos elementos que están caminando consistentemente desde la perspectiva del interés del gobierno para capturar, digamos, el ejercicio. Entonces, me parece que eso es un complemento importante a motivar y a estar atentos. Pero algo que no hemos hablado y que me parece fundamental complementar es la tremenda fragilidad institucional. Yo creo que esto es realmente un tema que no es menor. Digamos, hoy tenemos unos resultados de las elecciones, pero esos resultados son consecuencia, digamos, de entender que hay problemas bien serios en toda la institucionalidad, es decir, desde el nivel del gobierno, de los niveles de gobierno seccionales, desde el poder judicial, desde el poder de participación ciudadana, desde el poder legislativo, es decir, realmente hay una crisis institucional compleja. Entonces, y nosotros sabemos que desde la perspectiva económica, si no resuelves ese tema, no vas a tener realmente la posibilidad de articular una política seria, estructural, ¿no es cierto? O finalmente coyuntural en el corto plazo en términos de... Entonces me parece que había que señalar solo para complementar esto. Y finalmente, claro, el tema no es menor en términos de los resultados de la desigualdad, no voy a repetir ahí, pero creo que hay que discutir muchísimo realmente el poder entender que hay un 98% de empresas que están articuladas con los pequeños, con la economía popular y solidaria y con las MIPYMES, que son las que justifican realmente toda la maquinaria. Y hay apenas el 2% de empresas grandes que finalmente controlan alrededor del 54 o 55% de la generación del PIB. Entonces me parece que ahí también hay un tema de mirar justamente todo el tema de la generación de riqueza en el Ecuador y quienes capturan el ejercicio. Entonces la economía política de esos elementos es importante entender. Y en ese contexto poder desafiar, digamos, y con esto terminaría, algunas alternativas que buscaríamos ir viendo cómo profundizamos estos diálogos a través de las especializaciones que ustedes han podido desarrollar y poder articular unos debates un poco más profundos y más específicos que aterricen en territorio con la gente de a pie. Me parece que importantísimo ir hacia trazar nuevas estrategias que reactiven la economía y que la transformen. Y no creo, y en eso estoy de acuerdo con los planteamientos que no se discuten acá, pero en el mundo real, en los próximos 5 años, el mundo nos va a exigir, y sobre todo un socio comercial como el europeo, nos va a exigir certificados de sostenibilidad de todo lo que producimos y todo lo que exportamos. ¿Cuánto estamos haciendo en términos institucionales para cambiar los procesos productivos en el Ecuador? Entonces, me parece que ahí hay unos desafíos importantísimos en términos de discusión. Me parece que también hay que discutir realmente
en un contexto dolarizado, cuáles son las estrategias de política económica que nos pueden garantizar la construcción de unos pilares de un modelo económico más justo, más sostenible, qué hacer con el componente, digamos, de la productividad, sobre todo desde el aprovechamiento de ese gran desafío de las innovaciones, del manejo de datos, de toda la tecnología 4.0, cómo articular todo eso a los esfuerzos que estamos planteando desde la perspectiva de estas nuevas tendencias, ¿no es cierto? Cómo procesar el tema de la economía circular, la bioeconomía, la transformación digital, creo que son parte de esos elementos y desarrollos. Entonces, adicionalmente, me parece que no podemos dejar de ver, y qué bueno que acá por lo menos desde la mirada se ha hablado de algunos sectores productivos, no podemos dejar de ver esos sectores reales que realmente aportan a la economía, pero que a la final también mantienen un modelo primario exportador que sigue siendo vigente y que tiene que dar el salto cualitativo. No podemos, y ya cometimos el error después de 40 años del modelo petrolero, volvemos a repetir el error en la parte minera y volvemos a especializarnos en exportación de materia prima minera, cuando en realidad, digamos, no aprendimos nada de poder articular y generar todo el proceso de tecnología, capacidades y valor agregado a nivel local. Entonces, me parece que ahí hay también algunos desafíos, inclusive desde la perspectiva de lo que implica la sostenibilidad de esos sectores de recursos naturales, porque seguimos siendo un país pequeño, biodiverso, con una riqueza de recursos naturales que exporta alimentos, pero que finalmente tiene una cantidad de gente que se va a dormir sin comer. Entonces, me parece que ahí están varios de esos elementos que tenemos que ir buscando. Desde la Católica, por supuesto, estamos dando y buscando respuestas. Hemos hecho una alianza fuertísima con el Centro Yunus, digamos, un grupo de pensamiento fuerte a nivel global, pero adicionalmente, digamos, tenemos un mandato desde las encíclicas, ¿no es cierto?, desde la economía de Francisco, que buscan justamente apoyar a los sectores más vulnerables, pero sobre todo buscar que haya una economía alternativa posible. Y la idea es poder ver cuáles son los elementos de esa economía alternativa posible que podamos trabajar y discutir. Entonces, queríamos iniciar este año con este esfuerzo. Qué bueno que estén acá, y queríamos también motivarles a que podamos, ya desarrollaremos algún mecanismo que nos permita articularnos e ir discutiendo los temas y poder aportar desde las especializaciones que cada uno y cada uno de nosotros tenemos en términos de la estructura institucional a la que nos pertenecemos, para poder garantizar aportar desde la academia con sustancia a estos temas que son absolutamente relevantes y que se vienen, ¿cierto? Por supuesto, entendiendo, digamos, que siempre en la economía el límite finalmente para impulsar un proceso de cambio de modelo económico siempre va a ser la política, y no podemos dejar de ver, digamos, cómo evoluciona el ejercicio político en el Ecuador y en el mundo en términos de esta geopolítica que está generando unas nuevas presiones de intereses diferentes, ¿no? Eso, Berito, gracias por tener este espacio y por supuesto, gracias también por toda la paciencia para escucharnos y poder dialogar. Gracias también al equipo técnico que está detrás de esto, del Instituto, a la Gaby, que finalmente están trabajando con nosotros en todo el soporte de la parte tecnológica. Gracias, Vero, y gracias, compañero. Muchas gracias a ti, Rubén. Bueno, para ya ir cerrando solamente de manera general, creo que hay algunos consensos, y el primero, y que ya Rubén lo ha destacado, seguir trabajando. Como él lo mencionaba, vamos a tratar de generar algún mecanismo para poder ir coordinándonos en mayor medida, en algún momento también reunirnos presencialmente, que a veces también es bueno.
y creo que eso nos va a ayudar a hacer esta visión o esta mirada crítica que bien lo decía Marco, que se necesita en este momento. Entonces, nada más agradecer en nombre de la Universidad Católica, de la Facultad de Economía, de la Maestría en Economía con mención en Políticas Públicas, agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están siguiendo, pero sobre todo a los ponentes. Hemos invitado a todas las universidades del país para que se puedan ingresar, pero realmente en particular queremos agradecerles a los que aceptaron esta invitación, como son la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de Cuenca. Gracias a todas las personas que nos siguieron también a través del Facebook Live. Preguntas particulares no hemos tenido, sino más bien felicitaciones de que este tipo de espacios se necesitan. Ya es el 4º año consecutivo que hemos venido organizando esto como facultad y como Universidad Católica, y por eso queríamos hacerlo con ustedes al inicio del año, pero creo que la mayor y la más importante conclusión es que tenemos que seguir trabajando. Esto no se acaba con este debate, empieza, y aquí estamos, ¿no es cierto?, para poder seguir analizando estos temas. Gracias a todos los que nos están siguiendo, gracias también, como decía Rubén, al equipo técnico que está detrás del Instituto de Investigaciones. Gaby, gracias, y nos estamos viendo para una próxima ocasión, y los que no nos pueden seguir, ojalá puedan verlo a través de diferido, porque se han sacado muchísimas ideas importantes. A través de esto también haremos un pequeño resumen para poder trabajar como una pequeña nota conceptual que sirva de base para los siguientes debates. Muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan un excelente resto de semana. Muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.